Bien, ahora sí, buenos días chiquillos. Siendo 19 de abril, les voy a hacer una clase la cual solidifica en cierto aspecto cómo nosotros tratamos las cotas dentro de nuestros planos. Algo de eso expliqué la semana pasada, por supuesto, respecto a precisamente las cotas, también los ejes. Y ahora quiero, no sé, dar un poquito más de profundidad. Por ejemplo, lo que hablaba de esa distancia entre los ejes y los muros, ¿no? Y aparece como esta secuencia de muchas cotas hacia afuera. Y también cuando uno utiliza las cotas que van dentro del plano que estamos haciendo. Me da la impresión de que este tipo de clases les va a ayudar un montón a la hora de tomar cualquier tipo de encargo fuera de este curso también, respecto a cómo ustedes dibujan los planos. Hoy, este proyecto, este trabajo que están haciendo, el levantamiento de sus casas, implica que lo dibujen a mano, por supuesto. Parte del crecimiento, ¿no? Parte del aprendizaje que ustedes dibujen estos planos a mano. Y una vez, digamos, ya entren en tierra derecha y dibujen también planos de modo digital, las reglas, ¿no? Los códigos que estoy mencionando funcionan similar. Entonces, bien importa todo esto. Recomendaría encarecidamente, ¿no? Que al momento de ustedes desarrollar los planos que tienen que hacer, las elevaciones, los cortes, las plantas, eh, tengan estas imágenes que yo les voy a ir mostrando en clase, vuelvan a revisarlas, vuelvan a mirarlas para ver cuáles fueron las decisiones que se fueron tomando a medida de que fue, digamos, necesario ir incorporando información dentro de este dibujo. Recordemos que es un dibujo técnico, como dibujo técnico requiere, digamos, una rigidez propia, ¿no? Requiere una estrategia para poder ser comprendido, básicamente. Y mucho de eso es lo que voy a presentar ahora. Eh, Pondré la pantalla para compartir y le damos inicio entonces. Bien, la semana que llevamos, 6, llevamos hartas semanas ya dentro de esto. Eh, Tenemos que entrar a los croquis. De hecho, terminemos luego esto porque los croquis ahí sí que nos vamos a ir en harto tiempo y en harto trabajo. Aún así, no deja de ser importante, por supuesto, que dentro de lo que comprendemos con representación arquitectónica, los planos son, digamos, una cuestión esencial dentro de nuestra labor, ¿no? De nuestra profesión. Ya, esta clase básicamente se llama representación y escala en elementos parte 3. Como les decía, esto profundiza en cierto aspecto lo que nosotros pensamos desde las cotas, ¿no? Las cotas entendidas como medidas dentro de la idea del dibujo técnico, ¿no? Aquí tengo como un dibujo, ¿no? Que señala más o menos cuáles son los elementos, ¿cierto? Que comparan, digamos, que componen, digo, nuestras cotas. Aparece, digamos, la línea de cota, ¿no? Que es básicamente esta línea sobre la cual nosotros ponemos el número. El número se comprende, se conoce como dato, ¿no? La medida que nosotros tenemos. Las cotas, una vez que nosotros empezamos a trabajar, ¿no? Si trabajamos en base a centímetros, la totalidad de las cotas funcionan en base a centímetros. Y esto me parece importante que lo tengan claro, y por eso lo menciono aquí. Métanselo en la cabeza, chiquillos. Las cotas, si nosotros las trabajamos en metros, todas las cotas son en metros. Si las trabajamos en centímetros, todas las cotas son en centímetros. Para tener cierto rigor, cierto orden, ¿cierto? Ahora, desde la línea de cota y nuestro dato, ¿no? Que aquí da la impresión de que estarían, por ejemplo, en centímetros, si esta cuestión fuese un detalle, ¿no? A lo mejor este dibujo, que no está muy bien valorizado, ¿no? Pero parece ser un dibujo como a mano. Posee, digamos, en cierto aspecto, eh, más elementos que el dato y la línea de cota. Aparece también el símbolo, que era lo que yo les mencionaba en la clase pasada. Nosotros podemos utilizar flechitas, podemos utilizar unas diagonales, ¿no? Y aquí se denomina, por supuesto, símbolo. Eh, Ahora, desde una cota a otra, ¿cierto? Como separación, lo recomendado, ¿no? Que haya en el dibujo, y ahí está arriba señalado, que la separación que haya entre ellas oscila entre 9 y 12 milímetros. Como, ¿para qué? Para que exista un buen aire, un buen espacio para que el dato, digamos, sea legible, ¿no? Que podamos leerlo, que sea entendible, ¿no?
Y desde el dibujo, que el cual nosotros estamos acotando, ¿no? Estamos pensando en las cotas que van afuera, ¿cierto? Debería existir una separación de 15 milímetros. Esa separación mencionada acá también tiene que ver con la separación que nosotros hacemos cuando nosotros necesitamos poner cotas dentro de nuestro plano. En esta presentación voy a explicar cuándo normalmente nos pasa eso, ¿no? Esa necesidad de poner cotas dentro del dibujo del plano. Pero lo común y lo normal es que nosotros esperemos de que las cotas estén todas afuera, ¿no? Que nuestros ejes, ¿cierto? Que son esos circulitos que muestran, digamos, la línea, ¿cierto? Que estructuralmente hace que funcione, ¿no? Que sea comprensible su función, su funcionamiento, eh, las cotas estarían alojadas en ese sentido. Y ahí es cuando digo lo que está mencionándose en la pantalla, ¿no? Desde la primera cota hasta el dibujo, ¿no? Hasta la construcción que estamos proponiendo, 15 milímetros, y entre cotas 9 y 12 milímetros, para que lo tengan claro. Si lo hacen así, les digo, les va a quedar mucho más ordenado y mucho mejor el plano, ¿cierto? Eh, También existe, ¿cierto? Unas líneas que se llaman las líneas de referencia, que también aparecían dibujadas en la semana pasada. Esas líneas de referencia a veces se dibujan, ¿cierto? Cuando corresponda, ¿cierto? Porque lo que necesitamos es intentar guiar la vista desde ese dato, ¿no? Desde esa línea de cota hasta donde, digamos, está empezando. Esa línea desaparece en cierto aspecto, la línea de referencia, cuando nosotros estamos utilizando los ejes, ¿no? Porque los ejes pasan a ser esa línea de referencia. No necesitaríamos dos, básicamente, porque el eje está cumpliendo esa función. Aún así, si es que existe alguna cota, la cual no cuenta con un eje en el momento donde corta, ¿cierto? Normalmente se le dibuja una línea de referencia a la cual se le recomienda una separación de 2 milímetros, ¿no? Desde el dibujo de la propuesta, ¿no? Hasta donde empieza esa línea de separación. Eso, digamos, es lo que se observa en este sector. Cotas hacia el otro lado también existen símbolos, ¿cierto? Símbolos como flecha, como diagonal, como tarja, etcétera, etcétera, etcétera. También existe el punto como un símbolo posible. Yo les recomendaría siempre la diagonal. Creo que la diagonal es la que es la más vista, digamos, dentro de nuestra profesión. Eh, Abajo, ¿no? En esta repetición de los abajo, aquí aparece, digamos, cuál es el tamaño de los números. O sea, también existe una recomendación visual, donde los números deben tener un tamaño. Si lo hacemos muy grande, puede, digamos, perjudicar precisamente esa comprensión, ¿no? Aquí se recomienda que el número tenga una altura de 0,2 o 0,3 milímetros, ¿no? Y la línea de la línea de cota, ¿no? Que sea una de 0,2. Ahora, nosotros teníamos 0,3, 0,4... 0,3, 0,5 y 0,7, los tiralíneas. Esperaríamos que la línea de cota fuese la más delgada de los tiralíneas que ustedes tengan. La diagonal, en cambio, pareciera tener un grosor un poco mayor, ¿cierto? Aquí se recomienda 3 o 4 milímetros, yo lo pondría en 5, ¿no? Pero tiene que existir una diferencia de la valorización de líneas desde esa línea de cota hasta el símbolo, ¿no? Hasta nuestra diagonal que estamos poniendo en ese aspecto. Si nosotros utilizásemos punto, el punto debería medir entre 1 y 1,2 milímetros. Son recomendaciones, chiquillos, pero si ustedes la aplican dentro de sus planos, les aseguro que les va a quedar mucho más organizado, mucho más ordenado. Y así como también nos podemos observar cómo son, digamos, la manera de escribir y de dar los números, también les dejo esto como recomendación. No nos sirven en manuscrito los textos, ¿no? Nos sirven como letra imprenta, digamos, así, y se escriben como con mayúsculas, ¿no? Con un tamaño que debe oscilar entre el 0,2 y 0,3 milímetros, fácil, ¿no? De altura. Eh, También se menciona que la línea de referencia, en el momento que ustedes la necesiten, tiene el mismo grosor que la línea de cota, ¿no? Y la flecha también tiene, digamos, una manera especial de entre 0,5 y 0,6 milímetros. No pueden ser flechas muy grandes, ¿cierto? Porque podría ser comprendido como que es un elemento construido. Entonces, sí, el dibujo técnico tiene tantos códigos y tantas reglas que implica de que nosotros intentamos seguirla lo más posible. Y me interesa que ustedes descarguen después de esta presentación, una vez que la suba al UCM virtual, para que la vayan revisando. Ahora, lo lógico también es que usen una croquera y vayan anotando las cosas, ¿no? Para que no la olviden y empiecen como a asociarla de inmediato, para que vayan aprendiendo, básicamente. Pero esta página me parece re importante porque engloba, digamos, cómo nosotros nos podemos hacer cargo desde el punto de vista gráfico, ¿no? Del punto de vista de cómo nosotros utilizamos el tiralínea dentro de esas cotas. Eso por este lado. Luego de ello tengo aquí otro plano, ¿no? Lo cual menciona, ¿no? Que primeramente hablemos un poquito de plano. El plano parece ser una vivienda simple, ¿no? Una vivienda como bastante estándar de tamaño. Está grabada, está dibujada en computador y los píxeles se perdonan, por favor, pero
pero se entiende más o menos, la valorización de líneas no está. Sin embargo, aquí aparece lo que les mencionaba la semana pasada, ¿no? La importancia, punto uno, de los ejes, ¿no? De la ubicación de los ejes, la ubicación de los ejes, digamos, verticales también, la disposición, ¿no? De las cotas que van hacia afuera, ¿no? Y existen, si ustedes se fijan, algunas cotas que van acá adentro, pero son las mínimas, ¿cierto? Que son elementos que realmente nuestro ramillete de cotas que están afuera no alcanzan a mencionar. Y además también me parece importante mencionar dónde está el norte, ¿no? Nosotros necesitamos esa brújula, ¿no? Necesitamos ese elemento para poder señalar que el norte va hacia arriba, ¿no? Y como nosotros podemos entender, aquí esta casa debe tener alguna inclinación, por supuesto, por mejor asolamiento, mejor no sé qué, lo que sea. Y el norte está un poco inclinado, pero sigue estando la idea de que el norte está hacia arriba. Eso es lo que les decía la semana pasada como una especie de regla. El norte pónganlo para arriba, chiquillos, no lo pongan para abajo. Y que lo mencionen, ¿cierto? Aquí hay una manera de dibujar el norte, hay maneras mucho más sencillas también de señalarlo. A lo mejor un círculo con simplemente una línea que sale desde el centro de él, ¿no? Con eso ya podríamos mencionar que el norte tiene una dirección clara, ¿no? Aquí se menciona algo que profundiza eso de que hablábamos del ramillete de las cotas, ¿no? Y es que en este caso, ¿no? Se recomiendan 5 niveles de acotación. ¿Qué quiere decir eso? O sea, un máximo de 5 líneas de cotas, ¿no? Que van en cada uno de los lados, ¿no? Aquí vemos cotas en este lugar, ¿cierto? Y aquí vemos cotas en este lugar. Pero si cuentan 1, 2, 3, 4 existen acá, y acá existen 1, 2, 3, 4. El máximo en rigor sería 5, para no llenarse tanto de cotas, ¿no? Para que sea un plano legible, ¿no? Eh, las medidas que aparecen dentro del plano, ¿no? Que no alcanzan a irse dentro de nuestro ramillete de cotas que van hacia afuera, las vamos a denominar medidas parciales, ¿no? Que son medidas, digamos, que no alcanzan a entrar y que, digamos, buscan hablar de puntos específicos de nuestra construcción, de nuestra propuesta, ¿no? Y esto es lo que nosotros consideraríamos en rigor el quinto nivel de acotación, ¿no? Ahora, como les decía, el máximo serían 5, ¿no? Las que van afuera, porque nosotros podríamos haber sumado una quinta. En el caso de que nosotros a lo mejor no necesitábamos o podíamos poner estas cotas, digamos, afuera, y que puede pasar, entonces sumaríamos 5 líneas de eje, de cotas, perdón, pero también podemos dejarlas adentro, ¿no? Si ustedes observan este caso, las cotas están referidas, por ejemplo, a ciertos vanos que ocurren aquí, ¿cierto? O a ciertas distancias de muros que a lo mejor no están, digamos, en la sazón, en el orden de los ejes, ¿no? De la estructura de la cual los ejes hablan, ¿cierto? Aquí también podríamos observar en este sector como habla de este vano de acá, de esta puerta, de esta manera de entender el ancho, ¿cierto? Que habla de este tabique, que según las medidas debe ser un muro de albañilería quizá. Y digamos, aquí aparece, digamos, el resto del muro, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en rigor, esa medida no aparecería afuera, puesto de que los ejes no están. Nosotros podríamos haber decidido ponerla afuera, ¿no? Como la quinta línea de eje que menciono, ¿cierto? El quinto nivel de acotación. Ante lo cual quizá hubiéramos necesitado lo que son las líneas de referencia, lo que les mencionaba arriba. Eso va de la decisión de ustedes, ¿cierto? De cómo mostrar de mejor manera nuestro proyecto. Y pareciera ser que en este ejercicio se ve, digamos, bastante correcto cómo nosotros vamos disponiendo cada una de las cotas, y el quinto nivel de acotación lo hacemos parte del dibujo. Puede pasar, sí. Lo recomendable es que no, por supuesto. Pero si nosotros los dejamos afuera, sería muy ilegible, entonces se recomendaría, por supuesto, poner ese quinto nivel de acotación dentro. Sumado a ello, lo que menciono al final en el texto es colocar niveles de piso. Los niveles de piso son estos iconos que están acá, ¿no? Normalmente nosotros, si observamos nuestra casa con detalle, con cuidado, podríamos percibir que existen ciertos desniveles, ¿no? A lo mejor podría a lo mejor tener una cocina que a lo mejor baja y hay un pequeño escalón, ¿no? Que disminuye la altura, ¿cierto? O sea, perdón, que aumenta la altura interior, ¿cierto? Ante ello que existe esta manera de representar, ya la voy a explicar un poquito más después, ¿cierto? Pero lo que busca es señalar cuáles son los recintos y cuál es la altura que tienen. Y como les mencionaba en la clase pasada, esa altura es desde un 0, 0, y el 0, 0 es el NPT, ¿no? El límite de territorio, de terreno, ¿cierto? Y luego empezamos desde ese 0, 0 a sumar 15 centímetros, lo que normalmente es un escalón, ¿cierto? O 10 centímetros,
o bajar menos 10 o más 15, menos 15, etcétera. Pero nuestra referencia vendría a ser nuestra línea de terreno, ¿no? El 0, 0. Eso. Un buen dibujo técnico contempla, además de los muros, ¿cierto? Además de los vanos, además de dónde está la escalera, ¿no? Además de dónde están los mobiliarios incluso, implica buena ubicación de los ejes, ¿cierto? Buena acotación, ¿no? Desde precisamente estos ramilletes de cotas, ¿cierto? Y también los niveles de piso que van señalando precisamente cuál es la altura de cada uno de nuestros recintos. Cuando hablaba de las medidas parciales, ¿cierto? Que son las medidas que estamos poniendo al medio. ¿Cuándo aparecen estas medidas denominadas parciales? Eh, Nosotros indicamos precisamente las medidas de muros más pequeños o de vanos de puerta o ventana, o puede ser, digamos, además del vano, la ventana en sí, la puerta en sí, ¿cierto? A lo mejor algún pilar que está entre medio, o quizás lo que vemos en este ejemplo, también la escalera. A lo mejor la escalera podemos ponerle las cotas para poder explicar precisamente cuál es el ancho de nuestras huellas, cuál es el ancho, digamos, de la baranda, a lo mejor, cuál es el ancho de nuestro descanso, etcétera. Estas medidas pueden ir alrededor de la planta, como les decía, siendo una quinta línea de cota, o podrían ir dentro de la planta de la vivienda. Bien, aquí el ramillete, ¿no? El denominado ramillete, las cotas totales. Aquí vemos como una especie de zoom a una construcción, ¿no? Que está en este lugar, ¿cierto? Y aquí están enumeradas precisamente nuestras cinco líneas de cotas, ¿no? Y tienen ciertos nombres. La semana pasada yo les mencionaba, ¿cierto? De que el exterior vendría a ser la segunda, ¿no? Y la de los ejes vendría a ser la primera. Cualquiera es correcta, pero siempre son las finales las refería a esto. Si ustedes ven, la uno se menciona como la cota a rostros exteriores. ¿Qué significa rostros exteriores? Significa la fachada. Significa lo que nosotros vemos una vez nosotros estamos plantados afuera de nuestra construcción, ¿cierto? Aquí en este ejemplo se recomienda que la última sea precisamente el ancho total de nuestra vivienda, para precisamente informar ese dato y que esté a mano. Nosotros lo ubicamos en esta cota, ¿no? O en la cota siguiente, en la segunda, ¿no? Y la mencionada número 2 es la que yo le decía que era antes la número 1, pero bueno, insisto, hay dos opciones ahí, que es la cota total a los ejes, ¿no? Desde el eje E hasta el eje A. Y esto mide precisamente la línea del medio del eje, ¿no? La que el eje va señalando que es el punto medio de nuestro muro, sobre el cual nuestro muro se edifica, ¿cierto? Eh, Esas dos son las que van más afuera, ¿cierto? Son las que van englobando precisamente toda nuestra construcción, todo lo que nosotros necesitamos mostrar. Después tenemos una tercera línea de cotas, ¿no? Que es una cota parcial a ejes. Esa línea de cotas lo que busca, en vez de mostrar cuál es desde el A hasta el E, busca mostrar cuánto es desde el A hasta el C en este ejemplo, y desde el C hasta el D, y luego desde el D hasta el E. Eso sería como la utilidad de la tercera de las 5 líneas de cota, ¿no? La cuarta se llama cotas a rostros interiores. Si teníamos la cota a rostros exteriores, que habla de precisamente lo que nosotros vemos una vez estamos afuera, la cota 4 busca hablar una vez nosotros estamos adentro. Y si se dan cuenta, lo que busca precisamente hablar de este ancho, ustedes se acuerdan, cuando hay una cota que es muy angosta, el número se desplaza hacia afuera, tal cual aparece aquí, porque no tendría sentido escribir un 0,015 tan chico y legible ahí, sino que se dibuja elegantemente afuera, ¿cierto? Entonces, nuestra cota rostros interiores busca hablar de ese recinto, ¿cierto? Que ocurre acá adentro, que mide 3 metros. Tenemos 0,15 nuevamente, que es básicamente ese muro, ¿no? El que está dibujado acá. 1,05, que es este recinto que está acá. 0,5, 3, 5, 6, que es básicamente la suma de esto, ¿no? Y rematamos con 0,5. Lo que busca las cotas rostros interiores y lo que genera como información extra de las otras 3 cotas es precisamente, además de los recintos de nuestra propuesta, también habla de los grosores de los muros. Y si existen tabiques, por supuesto que van a tener, digamos, un número distinto, van a ser un poco más angostos, quizás. Y la quinta línea de nuestro ramillete de cotas, ¿cierto? Que en este ejemplo, nuevamente, lo estamos utilizando como si estuviera dentro, ¿cierto? De nuestros recintos, se llaman las cotas parciales. Y las cotas parciales, como les mencionaba anteriormente, las medidas parciales, pequeños vanos de puertas, ventanas o muros más pequeños, ¿cierto?
Y aquí aparece mencionado, aquí está seccionado, ¿cierto? Porque no podemos ponerla dentro del mismo eje por este ejemplo, ¿cierto? A lo mejor podríamos haber utilizado una quinta línea dentro del frontis de la casa y los círculos de nuestro eje, ¿cierto? Y aparece mencionando solamente desde el recinto interior, ¿no? No pensando en acotar anchos de muros, porque para eso está nuestra cota número 4, ¿no? Que es la cota de rostros interiores. Aparece, digamos, que esta ventana tiene un vano de 2 metros, esta ventana tiene un vano de 2 metros, etcétera, etcétera. Y también incluso aparece una cota parcial en el otro sentido, que quizás colaboraría, digamos, lo que nosotros observaríamos en nuestro ramillete de cotas, pero en el otro eje, ¿cierto? Así que eso, las cotas totales a rostro también se conocen como total a rostros exteriores. O sea, básicamente cuando nosotros hablamos de estos rostros, rostro interior o rostro exterior, hablamos de precisamente fachada o recintos interiores. Las cotas subtotales a rostros también se conocen como cotas a rostros interiores y las cotas interiores también se pueden definir como cotas parciales. O sea, nosotros a lo mejor con esta línea de cotas no alcanzamos a mencionar todo, por supuesto, como quizás ocurre en este ejemplo. Y nosotros desplazamos eso a las cotas parciales para poder ir colaborando esa información. Recordemos, nosotros estamos haciendo una propuesta y debe ser entendida y debe ser leída por profesionales o por clientes, por municipalidad, etc. Entonces, importa mucho precisamente cómo nosotros organizamos esas cotas. Mejor orden, mucho más legible nuestra propuesta. Tengo acá otro ejemplo. Aquí también tenemos una especie de construcción, ¿no? Que pareciera ser que es una sección de este edificio, ¿no? Y aparece una columna aquí y aparece otra columna acá. Nosotros indicamos, por supuesto, grosores de muros, para eso tenemos una valorización de líneas también, ¿cierto? Que la menciona y la diferencia de precisamente la línea de las cotas. Y aquí me parece como decir, un concepto que básicamente nos persigue a nosotros, y no solo nosotros como arquitectos, sino que los ingenieros también comprenden de esa manera, que es básicamente las medidas internas de los ambientes, ¿no? Esa distancia que existe entre muro y muro, o pilar, nosotros lo denominamos, existe, se denomina luz. Que es básicamente eso, una medida interna de ambiente. Una luz implica, ¿cierto? Un cálculo, como se menciona, ¿no? Si nosotros tenemos un pilar de acero y a 3,5 metros tenemos otro pilar de acero, nosotros tenemos que comprender cuánto es el alto que va a tener esa viga, ¿cierto? Para eso existen los cálculos estructurales, por supuesto. Ahora, la luz del ambiente habla precisamente de eso, de cuánto es el espacio que hay y precisamente para, digamos, generar esos cálculos estructurales para saber cuánto es el alto que va a tener esa liga, o sea, esa viga, perdón, o, digamos, de qué va a estar hecha, si es una viga compuesta, una cercha, una viga de acero, podemos hacer una viga de madera, a lo mejor tenemos que hacer una viga compuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese concepto me parece re interesante de que lo tengan como claro. Ustedes, a medida de que vayan midiendo su casa, se van a ir dando cuenta precisamente de que existen distintas luces, y si ustedes agudizan un poco más el ojo, si tienen un pilar que distancia mucho, ¿no? Que a lo mejor excede los 3 metros, ¿cierto? Del otro lado, en ese eje, por supuesto, a lo mejor hay una viga arriba que la acompaña, ¿no? Y que a lo mejor tiene un alto distinto. Puede ocurrir, por supuesto. Ahora, la luz de ese ambiente, como decía, la utilizamos para los cálculos estructurales, ¿cierto? Que nosotros podemos calcular cuestiones hasta 4 pisos, según la ley, por supuesto, podríamos calcular, ¿no? Y existen determinados cursos que hablan de eso, ¿no? Los cursos de estructura. Y también, además de cálculo estructural, nosotros podemos reconocer los espacios interiores desde de ese mismo concepto, del concepto de luz. Perdón, ahí ya. Ahora, las medidas pueden ir adentro o afuera, todas las medidas servirán para armar el presupuesto, ¿no? O sea, cada uno de estos datos que nosotros estamos juntando, que estamos presentando dentro de este dibujo, ¿no? Si fuese una propuesta, ¿no? Ahí cargo el plano que teníamos, perdón. Es un plano que se ve enredadísimo, por supuesto, ¿no? Es un plano técnico, ¿cierto? Que está dibujado en computador, entonces la valorización de línea no nos está colaborando mucho en la pantalla. Si fuese esta cuestión ploteada, si fuese esta cuestión impresa, se vería mucho mejor, ¿no? Pero todas las medidas pueden ir adentro o afuera en rigor, ¿cierto? Y estas medidas nos sirven para precisamente ir armando el presupuesto, ¿no? Para poder decir, ya, ok, nosotros necesitamos construir un muro de ladrillo que mide, por ejemplo, en este caso, 1,4, ¿no? Un metro y cuatro. 40 centímetros. Entonces uno puede calcular esas cuestiones. Y además los albañiles pueden saber, digamos, qué ancho tiene que dejar el vano de las ventanas y puertas. Como les digo, es comunicación. ¿Sí? Un dibujo técnico no es más que comunicación.
Y las medidas también las consideramos en el momento de trabajar planilla de puerta y ventana. Esa planilla de puerta y ventana la voy a mostrar en breve. No es algo que esté pidiendo en este cargo, pero me parece importante de que ustedes conozcan también de que existe ese plano extra, ¿no? Que se va dibujando en aras de precisamente construir lo que nosotros estamos proyectando. Bien, si vemos acá este plano, sí, existe una cantidad de números, una cantidad de datos, claro, esa quinta cota está adentro, ¿no? Y empiezan a aparecer muchas cotas adentro, ¿cierto? Para poder hablar lo que no alcanzan a hablar nuestros ramilletes de cotas exteriores, ¿cierto? Aparecen también otro tipo de elementos, ¿no? Aparece como una B corta, una S, ¿cierto? Una B corta, ¿no? Y eso podría hablar precisamente una P, P4, P4, ¿no? Eh, lo que busca hablar ellos más o menos y para sumar más información al dato es precisamente que esta puerta en rigor, por ejemplo, y esta puerta son las mismas, ¿no? Y como son las mismas se denominan igual y se les menciona al ladito del vano P4 y P4. Nosotros no lo estamos pidiendo eso en este ejemplo, ¿no? En el caso que estamos haciendo. Pero es importante que tengan claro de que a lo mejor esto que puede ser viga o puede ser ventana, dependiendo de dónde está, ¿cierto? Menciona de que uno tiene como un catálogo, ¿cierto? De puertas, de ventanas, ¿cierto? Y un catálogo de vigas también, los cuales, digamos, nos permiten, digamos, después decir, ya, ok, nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, 16 metros lineales de una viga específica, o vamos a necesitar 4 puertas de no sé cuánto, y 3 ventanas de no sé qué, y 8 ventanas de no sé cuánto. Entonces, sí, más o menos eso es como, digamos, el orden o sea, ese es el nivel de complejidad que puede llegar precisamente a un plano técnico, un dibujo técnico. Aquí también tenemos otro ejemplo, se ve pixeladísimo. Perdónenme, chiquillos, pero es que me ha costado encontrar planos buenos. Donde sí aparece la cota de piso, ¿no? La cota de nivel. Aparecen, digamos, nuestros ramilletes afuera de cotas, ¿cierto? Los muros están valorizados mucho más gruesos, ¿no? Donde están los mobiliarios principales que existen aquí son básicamente los de la cocina y baño. Sí, faltaría precisamente hablar un poco de lo que ocurre en los otros recintos, en las otras habitaciones. La escalera, digamos, con esa línea punteada, ¿cierto? Que les mencionaba, desde el escalón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desde el octavo. Desde el descanso empieza a sumar ya como una cuestión diagonal. O sea, punteada con línea punteada. Existen también otros elementos que, bueno, dependiendo del caso, entonces serán algunas especies de vigas, ¿cierto? Los cuales los dibujan con línea punteada para informar precisamente dónde están esas cuestiones. Acá también hay otro plano. De nuevo, las cotas de piso, las cotas están afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Se los voy a dejar para que después lo puedan ver, ¿no? Una vez que descarguen el ¿cómo se llama? La presentación. Ahora, cuando les mencionaba las cotas de nivel, precisamente esos dibujitos, les voy a dejar aquí también para que ustedes tomen, que en planta se dibujan así, elijan uno, básicamente eso. Pero si eligen uno, se quedan con ese. No hay que andar mezclando, ¿cierto? Pero sí, la común y la normal es esta, ¿no? Es un circulito, el cual está ennegrecido, ¿cierto? 2/4 de este. El resto queda en blanco y se forma como una especie de cruz, sobre la cual se extiende una línea y se dibuja precisamente el número, ¿no? El dato de cuánto es más arriba o más abajo. En este ejemplo, básicamente, estaríamos hablando de un lugar que mide, cuya altura de piso está a menos 1,30 m de la relación del piso, que es 0,0. Entonces estaría 1,30 m más enterrado. El segundo caso sería una cota de terreno, ¿no? 0,0, y este también. Cualquiera de estas tres funciona. Normalmente se usa esta, más o menos, sí, porque es la más sencilla. Ahora todas son más o menos parecidas. Pero ese dibujo de ese círculo con esa forma es el código, ¿no? Así es como aparece. Distinto es cuando nosotros observamos nuestras cotas a nivel ahora como una elevación, ¿no? O como un corte, en realidad, cuando ya no lo vemos desde arriba, sino que lo vemos desde el lado. Y aquí aparece mencionado, ¿cierto? El NPT, ¿cierto? Aquí en este ejemplo, el NPT en menos 60, bueno, no lo juzguemos. Pero las cotas totales a rostro, ¿cierto? También se conocen como total a rostro exteriores. Ah, perdón, ese texto se me había quedado pegado de antes. Perdón, lo voy a borrar al tiro para que no nos equivoquemos. Sí, este se me pasó. Pero cuando nosotros observamos la cota de nivel desde arriba, ¿cómo se dibuja? De esta manera. Una línea de la cual aparece un triangulito, ¿cierto? La cual señala el punto exacto de ese triángulo. Toca la línea de cuál es la altura que estamos hablando, ¿cierto? Y sobre ella se pone n menos no sé cuánto, o n, aquí hay varias opciones en rigor. Yo utilizaría, por ejemplo, esta, ¿no? O no, perdón, esta. Poner menos 0,5, más 0,1, etcétera, etcétera.
Y eso va acompañando en cada momento en el cual nuestro corte existe un desnivel, ese desnivel aparecería. Y si se dan cuenta, aquí aparece como una especie de escalerita. En la escalera no se pone esa cuestión. No llenamos nuestra escalera de muchas flechas de corte, porque la escalera se entiende como un elemento distinto, como un elemento que, digamos, se comprende de que si tiene una vez altura 15 centímetros, se va repitiendo eso en la altura, ¿no? Una buena escalera, por supuesto. Detalle de puerta y ventana y planilla de puerta y ventana. Esto es lo que yo les mencionaba, eso es algo que no se les pide, ¿cierto?, dentro de este cargo, pero tienen que saber la existencia de ello, ¿no? Como un legajo de plano extra, ¿no? Aparte de nuestras plantas, de nuestros cortes, de nuestras elevaciones, ¿cierto?, de nuestros detalles también. Existen también este tipo de legajo de plano, detalles de puerta y ventana. Y es básicamente donde nosotros agrupamos, ¿cierto? Y nombramos lo que les mencionaba antes. Esta ventana se llama ventana uno. Y a lo mejor nuestra vivienda, nuestra propuesta, tiene dos ventanas de estas. Ventana 2, ventana 3, Y lo mismo pasa con las puertas, ¿no? Incluye incluso unas puertas que tienen otras formas, ¿no? Aquí se busca dibujar desde la elevación cómo funciona la puerta y la puerta se dibuja cerrada. Se dibuja como... Esa es la hoja de puerta, básicamente. Hay hojas transparentes, el ventanal, algunos los consideran ventana, otros los consideran puertas, bueno, etcétera. Y luego de ello existe además, ¿cierto?, como se mencionaba acá, la planilla de puertas y ventanas que busca hacer la síntesis de esta cuestión. Entonces nosotros tenemos aquí el ejemplo, claro, la ventana 1, que se llama 1, tiene un ancho de 2 metros, tiene un ancho de 2 metros, tiene un alto de 1,35 m, un alto de 1,35 m. El sillar de 0,35 m, esa cuestión, si no me equivoco, son los marcos, ¿cierto? Y el dintel, básicamente, que es lo que ocurre arriba, tiene 2,20 m, por ejemplo. Y nosotros tenemos la unidad, ¿cierto?, que son 4. Tenemos 4 de esas ventanas y decimos dónde está la ubicación al lado elegantemente en una tabla, ¿no? Lo mismo ocurre con las puertas, podemos enumerarlas, podemos hablar del ancho y el alto, ¿cierto? Y eso, entonces sillar lo que ocurre abajo, dintel lo que ocurre arriba, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia, ¿cierto? Como para poder posicionar y para poder informar precisamente a un albañil, ¿cierto? A un maestro, a un constructor, precisamente dónde necesitamos esas ventanas y a qué altura, ¿cierto? Lo mismo ocurre con las puertas. Entonces, cada puerta en rigor va a tener un nombre a la larga y el nombre se llama tipo, P1, P2, P3, hasta el número que uno diga que hay. Las ventanas son con B corta y listo. Eso. Eso es todo. Como les decía, la razón por la cual diseño yo esta clase para que ustedes la vean es para que ustedes puedan descargarla. Y descarguenla y tenganla ahí como material para preguntar a medida que vayan trabajando. Cada una de las clases, ¿no? Son 3 las que he hecho de representación y escala de nuestros dibujos técnicos, ¿cierto? En nuestro elemento. La gracia es que ustedes lo vayan revisando cada momento que se les surja alguna duda, porque las respuestas están ahí. Eso, eso básicamente. Creo que salió más rápido de lo que pensaba. Bien, voy a subir esto, voy a subir la clase. Chiquillos, necesito saber si tienen dudas ustedes, porque tienen un montón de trabajo, básicamente. Profesor, Profesor. Escucho. sobre el Sobre el trabajo. trabajo. ¿Y por qué me Ujú. escucho doble? Doble. ¿Cómo? Es que me escucho Es que me doble. escucho doble. Ah, no. Yo te escucho una vez nomás. Ah, ya, no Ah, ya. importa. Sobre el Sobre trabajo. el trabajo. Las Las cotas, cotas, exactamente en el exactamente el tamaño, tamaño, ¿hay que hay poner que el poner tamaño el tamaño escalado escalado o el o el tamaño real? tamaño real. El tamaño real. El tamaño Ah, ya. real. El tamaño real, por supuesto. No nos serviría mucho un plano en el cual aparezcan las cotas del dibujito. Nosotros Ah, necesitamos saber el recinto total. Sí, el tamaño. no, sí Tamaño. lo supuse, pero igual quería asegurarme Pregúntale. porque estaba confundido. Sí, no, está bien, re bien. Bien, gracias. Gracias. Otra pregunta, veo una mano Profe, levantada por ahí. Sí, yo, ¿cómo dime. se dibujaría una ventana de Windows de esta que como que sale por la pared? Como que Es está una en la buena, esquina de la pared. es una buena pregunta. Ahora, los Windows normalmente tienen, digamos, las ventanas por el exterior, ¿no? ¿Cierto? Generan un cajoncito interior. Em, Sí, ¿Cómo lo podría dibujar rápido? A ver. Sí, es una buena pregunta y el año pasado también alguien la preguntó. La ventana se dibuja por el perímetro, tal cual existe, ¿cierto? Se dibuja como si tiene un muro que viene, bueno, la ventana va a retranquearse y va a generar ese cajoncito. Déjenme dibujarla rápido y lo voy a mostrar acá. Espérame, que estoy dibujándola. Lo voy a mostrar. Después va a quedar grabado en el video, así que va a poder verlo. Estoy dibujando dos muros. Estoy dibujando la base de nuestro Windows.
Dibujaría eso, eso. Y la ventana. Casi, tú casi. Oh, esa línea por el medio, esa línea por el medio, esa línea por el medio. Bien, ya lo tengo. Bueno, a foto yo creo que subirlo al chat de aquí. Buena pregunta los Windows. Ahora se tratan como cada elemento, se trata como un elemento separado. Ahí está la foto. Vamos al chat y voy a comentar acerca de ella. Eh, Algo así, algo así. Lo que importa en ese dibujo que dibujaste, Francisco, es la valorización de la línea, como eh, para poder señalar cuál es el muro y cuál es la diferencia entre el muro y esa superficie. No sé si se fijan, aquí, ahí sí. Ahí va, attach. Ahí envió una. ¿Sale o no sale? Ahí salió. Me salgo acá. Ya, ese window es como, digamos, estuviera en la esquina, ¿no? Y si, a ver, voy a compartir la pantalla para que se vea más rápido. Pantalla 2. Aquí, aquí. Ya, lo que dibujé más o menos, a la rápida, un poco eso, ¿no? Aquí tenemos nuestro muro, ¿cierto? Con una valorización de línea mucho más gruesa, ¿cierto? Hasta donde termine, aquí también. Y acá tenemos un bow window que es una esquina, ¿no? A diferencia del ejemplo que mandaba el Francisco, que era básicamente un bow window que está como dentro, inscrito dentro de un muro, acá une dos. Ahí tenéis los dos ejemplos. Lo que importa es dibujar esa línea que continúa, ¿cierto? Y que une el otro muro por abajo, ¿no? Que es el lugar donde normalmente la gente se sienta o pone cosas en el bow window con una valorización de línea mucho más delgada. Estaría considerado casi como si fuese una especie de escalón. Ahora, esa línea que es delgada también se dibuja por afuera. Y dependiendo de cómo es tu bow window, ¿cierto? Es como la ventana aparece, porque a lo mejor la ventana está exactamente en el mismo eje de esa línea o no. Yo dibujé en el caso de que no. Entonces, la ventana está retranqueada un poquito de precisamente esa línea exterior. La línea exterior tiene la misma valorización de línea que es lo que se ve acá. Y la ventana se dibuja tal cual fuese la ventana, pero con la complejidad que tiene, digamos, un bow window. Aquí yo dibujé el caso de que tiene, por ejemplo, el marco aquí, otro marco acá, y a lo mejor este marco de esta hoja está dividido acá, y luego acá dibujé el caso de que simplemente fuese un marco sin división entre medio, por ejemplo, ¿no? Y se dibuja tal cual fuese la ventana, el mismo ejemplo que mostré en clase, ¿cierto? Con el marco, con la hoja de vidrio, ¿cierto? Al medio, y con las líneas del marco que van por abajo, ¿cierto? Eso más o menos, así es como en la rabia dibujo, pero de manera técnica quedaría mucho mejor precisamente cómo se dibujase bow window. Así que eso, buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta. Bien, Ya, profe, gracias. gracias a ti. ¿Más preguntas, chiquillos? ¿Le ha ido bien midiendo la casa? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Te escucho? Que yo tengo en mi casa ahí como, creo que se llama un tragaluz. Es como una ventana en el techo. ¿Cómo se representa eso? Buena pregunta también. Cuando aparecen estas lucarnas o tragaluces, ¿cierto? Y la planta normalmente no corta ese lugar, ¿cierto? En rigor no se hace cargo de lo que ocurre en el techo. Pero, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo un trabajo de un dibujo para poder aprobar, por ejemplo, una vivienda, y si nosotros mostramos a la municipalidad un recinto que no tiene ninguna ventana, se vería rechazado. Es que esa línea del tragaluz, ¿cierto? Esa línea de la lucarna se dibuja como una línea punteada. Se dibuja como una línea punteada en el sector donde esa cuestión estaría arriba, para poder mencionar de que existe algo ahí. En tu caso, yo lo dibujaría como con una línea punteada. Solamente una línea, no hay que dibujar la ventana punteada, sino que dibujar solamente el vano y mencionarlo de que existe como línea punteada. Y para eso después está el corte, ¿cierto? Yo el corte lo pasaría precisamente donde está ese tragaluz para poder entender de que arriba ese techo tiene no solamente, no es todo cubierto, sino que existe precisamente un espacio. Así que eso. Normalmente una línea punteada. Yo tengo otra.
Dale. ¿Cómo se dibujaría un ventanal que llega al piso, ¿no es cierto? Que se usa como una especie de puerta para pasar a otro lado, como la de los departamentos, po. O sea, en mi casa hay una, pero no sé cómo la... Sí te cacho la pregunta. El ventanal, ¿cierto? Las ventanas, nosotros nos hacemos cargo del dintel, ¿no? De la cuestión que está abajo. Y dibujamos ese muro como parte para poder ser entendido como si fuese una ventana. Ahora, cuando es un ventanal, ese dintel en rigor no existe. Entonces, ¿cómo se dibuja? Se dibuja, se dibuja, se dibuja, se dibuja así. Y esto está en la clase de, me parece que la parte uno. Sí, en la parte uno. Ahí lo he explicado. Aquí tenemos un ventanal. Se dibuja tal cual, ¿cierto? Con los marcos de la ventana, pero no se dibuja ninguna línea hacia abajo, ¿cierto? En este caso segundo que se muestra aquí, se dibuja una línea delgada, pero lo que habla precisamente es que el marco de la ventana se extiende hacia ese lado. Esa sería una manera correcta de dibujar un ventanal. Es como una ventana, ¿cierto? Como las que están aquí, con esas líneas, pero sin dintel. Entonces, dibuja ahí. Y al momento de uno ver el plano que aparece un dibujo de una ventana sin el dintel, ¿cierto? Sin esas líneas afuera, automáticamente entendemos que es un ventanal, que es algo que llega hacia el piso. Eso. Más preguntas. El Francisco envió otro dibujo de precisamente un bow window. Sí, exactamente. Lo que le faltaría a ellos precisamente señalar de que este lugar, ¿cierto? Es una especie de escalón, ¿no? Todo lo que está acá adentro. Entonces no se dibuja lo que no se alcanza a ver. Así que se dibujaría simplemente esta línea, dibujaría lo que ocurre en la ventana, ¿cierto? Y aquí se dejaría plano, ¿no? No se mostraría precisamente lo que ocurre abajo. Eso para que lo Es vean. que ahí se ve, esa es de segundo piso. Lo tenía en el segundo piso. Dale. Bien, bien, bien. Ahí está la del primero. ¿Ahí llegó otra? Ah, sí. Sí, claro que sí, claro que sí. Hay que ver bien qué ocurre en esa del segundo piso ahora que tú explicáis, po. Porque a lo mejor se dibuja la parte de arriba. En rigor, lo que debería verse, o sea, bueno, es que hay que entender que lo que ocurre en esta casa. ¿Tú tenías un bow window que une el primer y el segundo piso o el bow window está solamente en el primer piso? Mire, le voy a mandarle una del 3D, que son dos bow windows, que está ahí uno arriba y uno abajo, el primer y segundo Dale. piso. Dale. Deme un segundito. Era una casa de las rastras que tuve que hacer mi práctica. Y estuve leseando un poco al hacer los bow windows, que se me complicó. Pero como así se ve más o menos. Sí, a mí de primera me daría la impresión de que se dibuja así siempre. Porque tú cortáis siempre el muro del primer piso a 1 metro de la línea del primer piso. Y el segundo piso dibujáis, cortáis a 1 metro lo que ocurre en el segundo piso. Entonces estaríais viendo dos windows distintos. Deberían verse los dos. Pero bueno, veamos que llega. Ahí llegó. Sí, pues lo que digo. Ya, son dos windows. Si tú tenés dos windows y tú generáis ese corte, ¿no? Ese corte lo estaríais pasando por esta línea por donde pasa la flecha. Y se vería precisamente esa superficie entera, sin lo que ocurre abajo el muro, sino que entera. Lo mismo ocurriría acá en rigor. Aquí aparece claro una línea que es por lo que ocurre con los dibujos tridimensionales, que reconoce que son elementos distintos. Pero una vez que esta cuestión estuviese concluida, en rigor no debería existir esa línea que se ve ahí, esa línea negra que está por ahí. Entonces, sí, en rigor los dos windows se dibujarían igual. Sí. Así que eso. Eso. Bien, sí. Bien. Profesor, yo tengo una última duda. Dime. En mi casa, la muralla que está la muralla que está para entrar a la cocina tiene un corte a la mitad y ese corte, la parte de arriba se utiliza como una especie de mesa, no sé cómo decirlo, pero creo que le llaman corte americano, pero no estoy seguro. ¿Una mesa? O sea, la muralla está cortada a la mitad con un especie de semicírculo arriba y como se utiliza como básicamente para dejar cosas, pero el mismo muro tiene como una especie de tabla. Y creo que si le llaman, mi papá lo llaman corte americano, pero no estoy seguro cómo se llama.
Desde la ventana aparece una superficie. No, en la muralla de la cocina, para entrar a la cocina. ¿Ya? Está cortada como a la mitad. Ah, sí, sí, sí. Ya es como un ¿Cómo? vano. Sí, no sé, no estoy seguro, pero eso se tendría que representar o se dejaría como una muralla totalmente normal? Si esa muralla tiene un agujero, ¿cierto? Eso es un vano. Y si no tiene ventana, no se dibuja la ventana, pero se dibuja el vano, ¿no? Se dibujaría precisamente lo que ocurre abajo, con una línea más delgada, y la línea de corte se vería mucho más gruesa. Ahora, ese vano puede ser de que abajo tenga una superficie, ¿no? Para no quedarse con el muro delgado, sino que le ponen algo encima, ¿cierto? A lo mejor eso es lo que mencionas como americano, ¿no? Como que existe una especie de mueble dentro de ese vano, ¿no? Y sí, pues yo dibujaría el perímetro de lo que ocurre precisamente en esa superficie a la cual le pusiste encima del vano, ¿no? Tenía el agujero y pusiste una cuestión ahí arriba, una cuestión así. Entonces tú dibujáis precisamente ese cuadrado con una línea mucho más delgada que la de corte de muro. Pero sí, la peor respuesta es no dibujarlo. ¿Me cachaste? Más o menos. Sí, 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 A creo ver, que sí, ahora entiendo mejor. pero déjame ver para si yo te entendí. Tú tenías entonces un muro, el cual tiene un agujero, ¿cierto? Y ese agujero, en la base del agujero, tiene una tabla. ¿Eso? Le voy a mandar una foto de más o menos cómo es el muro por el chat. Mejor idea. El muro mixto de frente. Dale. Esperemos la foto. Ahí se envió, parece. Mensajes nuevos. Ah, ya te cacho. Ya, y lo que hay acá es una puerta, ¿no? Es una entrada para la cocina. Ya, ya. ¿Y aquí en esta base hay algo o es simplemente el muro? Es una tabla, es como para dejar cosas encima, ¿no? Pero es más ancha que el muro. Sí, es más ancha. Ya, a ver, voy a dibujar. Ya, no sé por qué termina en ese punto, pero bueno. A ver, aquí, aquí. Ya, es más ancha, dijiste, así que. A ver, así, así. Ya. A ver, voy a compartir por la cámara nomás. Ya, ¿se ve ahí? ¿Me veo? ¿Me veo? Ese es tu dibujo Ujú. y desde arriba se vería así. El corte, ¿cierto? Más ennegrecido de lo que ocurre aquí, ¿cierto? En ese muro. Y la tabla con el ancho que tú me digáis se dibuja con una línea más delgada y representa precisamente lo que está abajo. Todos estos dibujos de curvas, ¿cierto? Que muchas casas lo tienen, ¿no? Como vanos con forma. En la planta normalmente no se menciona. Si ocurre así o así, la planta se encarga de nuevo de mostrar lo que ocurre desde el metro para abajo. Entonces, si tú tienes precisamente un muro, como era lo que se mostraba, en ese sector, ahí lo dibujé abajito como relacionado a directo. Se dibujaría con el muro, digamos, más grueso aquí y lo que ocurre sobre esa superficie se dibujaría con el ancho que corresponda precisamente, pero con una línea más delgada, eso es lo que importa. Eso. Sí, es que tenía la duda de cómo representar que la muralla estaba cortada y no que no seguía como totalmente. Sí, sí. Lo que pasa es que esa información aparecería, por ejemplo, en un corte o en una aleación, no en la planta. La planta muestra precisamente que ahí existe un vano nomás, pero necesitaría otro plano para saber qué vano es. Pero sí, eso. Ah, ya, muchas gracias. Dale. Bien, nada más, Profe, yo tengo una duda. por favor. Es que mi segundo piso es como diagonal, como un triángulo, y Ujú. tiene palomera y abajo hay un closet, como unos cajones, que están empotrados en ese espacio que se queda como triangulito. ¿Cómo se Bueno, dibujaría eso? voy a dibujarlo al toque, estoy dibujándolo ya, estoy dibujándolo, porque ese es un ejemplo bastante clásico en varias de las casas que existen más o menos en este lugar. A ver, esto si fuese una elevación. Tengo aquí, ya digamos que ahí está, digamos, la viga. Ya creo que este me da más foto para poder comentarlo mejor. Aquí, y aquí digamos que está la persona. A lo mejor esto no está terminado así, qué sé yo.
casi. Ya. Esos dibujos de ese tipo de cosas que la que menciona el compañero acá son dibujos que son complejos de dibujar, no vamos a estar con cuestiones. Es complejo dibujar precisamente una planta cuando ocurren con estas cuestiones diagonales entre medio, ¿no? Aún así, lo que se recomienda en estos casos, voy a dibujar un eje aquí como para que se entienda. El eje. Aquí hay otro eje. Y esta es la ventana. A lo mejor esta cuestión es así. Ya, voy a doblar la cera. Va ahora. ¿Dónde está el chat? Ahí está. Ya, salió ya. Voy a compartir la pantalla. ¿Sale o no sale? Ahí salió. Ya, lo que ocurre en esos casos es más o menos lo que muestro acá. Compartir pantalla, ahí estamos. Sí, pasa de que a lo mejor nosotros tenemos un segundo piso, ¿no? Que es una especie a lo mejor podría ser comprendido como entretecho, ¿no? Aquí dibujo una personita dentro como para poder explicar. Estamos viendo esto como si fuese un corte. Ahora, claro, de repente nosotros dentro de este triángulo tenemos una altura, a lo mejor esta altura está retranqueada acá, a lo mejor no, bueno, serán detalles. Pero lo que importa es que aquí existe como cierto, por ejemplo, muro o puerta, porque a lo mejor existe una especie de closet acá. Se dibuja de esta manera, ¿no? Lo que nos importa es la comprensión de la losa o de la superficie, ¿cierto? Que llegará quizás al final de esta cuestión. En caso de que no, y que ustedes observan de que esta cuestión no llega hasta tope y llega hasta acá, bueno, se dibujará de manera distinta. Pero en esencia la idea es precisamente hablar de esto, de que esto existe como borde, ¿no? Para poder entender de que esto es nuestra área habitable y esto a lo mejor son áreas de almacenaje, de bodegaje. Y yo dibujo un eje aquí, ¿no? Sin ninguna letra, pero con línea punteada, para mencionar que así es como se dibujaría desde una planta, ¿no? Aquí yo dibujé atrás una ventana como para poder orientar un poco eso, ¿no? Y aquí está la personita también dibujada desde arriba. Se dibujaría con el ancho de cada una de esas puertas, ¿no? Pero yo dibujaría la superficie, ¿no? Hasta el eje, tal cual, tal cual aquí. Entonces, cada uno de esos elementos de este almacenamiento en la planta no nos habla de que esa cuestión viene en diagonal, ¿no? No nos habla de que este lugar es un triángulo minúsculo, ¿no? Pero sí habla de que él tiene más o menos esa profundidad. Esa cuestión es la que parece importante de mencionar. Pero sí se menciona, por supuesto, esto como una especie de tabique, por supuesto, ¿cierto? Con el ancho que corresponda y la superficie habitable al medio. Así más o menos como uno se haría cargo de esta cuestión. Hay otros casos que he visto de que, claro, se dibuja hasta acá la cuestión. En el caso de que esto sea como entretecho y no se utilice, ¿cierto? Uno consideraría de que este muro llega hasta acá porque esto no es habitable, porque no es de bodegaje ni nada, y se dibujaría el resto solamente con una línea en el perímetro hacia afuera. En caso de que no existan esos closets, ¿cierto? Si existen esos closets se dibuja como si fuese un espacio exterior, o sea, un espacio que sale afuera de nuestra habitación en el segundo piso. Eso sería más o menos. Ahí va a estar el dibujo en el chat como para que lo usen como referencia, pero eso es lo que normalmente se utiliza dentro de estos casos, que es complejo de dibujar, por supuesto que sí. Eso. Profe, ¿y si arriba de eso, como closet, hay unas palomeras? Unas palomeras. Como unas ventanas que sobresalen. Sí, o sea, eso se dibujaría como digamos, con la forma que la palomera tenga. A ver, déjame dibujar eso. Yo tengo aquí un techo, tú saco acá. Profe, yo le hice la misma pregunta a la clase pasada y usted me dijo que en ese espacio no habitable hay que hacer como puntitos, ¿cierto? Sí, tú podrías también hacerlo como puntito. Lo que pasa, mira, lo que pasa es que cuando no es habitable, como digo, se dibuja solamente el perímetro de esta cuestión.
Y si es habitable con un closet, se dibujaría como superficie. Eso es lo que más o menos me refiero. Aquí estoy dibujando la comillas palomeras, ¿no? Desde el lado. Espérame un poco. Pero y por ejemplo, si una área es closet y el resto es como de entretecho, el resto del entretecho se dibujaría con puntos. Sí. Ya. De hecho, voy a dibujar eso también acá al lado. De hecho, debería yo utilizar la tabla, ¿no? Para dibujar estas cuestiones. Sí, pues espérame. Ya, vamos a dejar la mano. ¿Está compartiendo la pantalla? Sí. Espérame. Cargando este programa de dibujo. Sí, es un tema, insisto. Cuando no ocurre nada en ese triángulo restante, ¿no? Desde esa elevación que muestro ahí, y no pasa nada, se dibuja como en línea punteada, ¿no? Como si fuese un alero, ¿no? No nos importa mucho ese lugar. Nosotros con la planta estamos buscando hablar del recinto, digamos, habitable. Y en cambio, si existe un closet o un elemento donde yo puedo guardar cosas, cambia la cuestión. Ahí se dibuja, ¿no? Aparece dibujado. Voy a dibujarlo. Ahora cargando y ahí está, ya. Bien, lo de la palomera. En una elevación, ¿cierto? Yo dibujaría ya el alero, el techo, ¿no? O sea, la inclinación. Ahí seguramente esta cuestión tendría como un techo aquí. A lo mejor esta cuestión llega con una ventana aquí, por ejemplo. Será hasta por acá, por ejemplo. Y luego esta cuestión va acá, la agarrar acá y se va para allá de nuevo para poder seguir el muro. Estamos pensando esto desde un corte, ¿cierto? Y con una valorización de línea más delgada, dibujaría precisamente esa línea que viene acá, a lo mejor esa línea que viene acá, ¿cierto? Y si es que el alero se extiende más, a lo mejor, nosotros, desde que llega ahí a tope, ¿no? Llega un poquito más acá, como por acá. Esa línea, claro, yo la dibujaría también, bueno, la ventana como corresponde, toda la cuestión. La ventana tal cual lo he mencionado ya varias veces. Como por ahí. Y digamos, claro, a lo mejor el alero de esta cuestión se dibujaría aquí y a lo mejor viene para acá. Hasta la altura que corresponda, no sé cuánto es la altura de eso. N. Pero sí, más o menos así dibujaría yo la cuestión desde arriba. Y sí, lo que hablábamos recién, normalmente a lo mejor debajo de esta cuestión, de este triángulo, de esta manera de concluir, digamos, nuestro segundo piso, digamos que se da esa altura, ¿cierto? Voy a agrandar un poco el tamaño de este área de abajo para poder ver mejor. Ahí. Claro. A lo mejor nuestro alero viene hasta acá, que es lo que normalmente pasa, llega por acá, qué sé yo, y este es el eje, ¿no? Y el segundo piso, la relación con el primer piso, tiene una losa aquí, una losa acá, estoy quedando muy poco recto, estamos aquí. Voy a arreglar esta línea. Por ahí. Y ya. Entonces sí, normalmente existe, ¿cierto? Una especie de pequeño muro, ¿no? Que recibe esta viga, a lo mejor una viga compuesta, una cerca, etcétera, etcétera. Pero sí, existen a veces como estos recintos que a veces existe como pequeño, digamos, como closet, y aquí puedo guardar cachureo, cosas así. Y a veces no. A veces lo que ocurre es que en vez de que sea como un closet, lo que ocurre es que el recinto acaba aquí y acá hay un entretecho, ¿no? Acá no es habitable en rigor. Entonces eso en una planta es lo que decía la compañera, ¿no? Era lo que les mencionaba. Si miramos eso desde arriba, nosotros tendríamos nuestro segundo piso, ¿cierto? Ahora, eso me quedo ahí. Y el resto, ¿no? Lo dibujaría hasta donde está el alero, ¿no? Hasta como por acá. Seguramente dibujaría una línea punteada para señalar precisamente de que ese es el muro de abajo. ¿Y por qué necesito esa línea punteada? Porque nosotros precisamente en el primer piso hicimos una línea de eje. Y esa línea de eje resulta que en nuestro ejemplo que estamos viendo acá no se respeta, ¿cierto? Porque el muro del tabique de lo que ocurre, por ejemplo, pongámosle, no se da lo mismo. Nuestro tabique de arriba, ¿cierto? No está en ese mismo eje, sino que es un eje completamente distinto.
Entonces, por eso es que yo dibujaría con línea punteada precisamente qué es lo que ocurre, dónde está ese eje en relación con lo que está ocurriendo acá. Lo que normalmente pasa, a lo mejor en este lugar se pone un A', ahí bueno, después van a empezar a comprender esos detalles. Hay planos que uno tiene el eje A, el eje B, el eje C, el eje D, y que en el segundo piso, cada uno de esos ejes, de repente existe un eje nuevo, ¿no? O un eje desplazado que ocurre en este lugar, ¿no? Que aquí tenemos precisamente lo que ocurre acá, que varía, ¿no? Desde lo que ocurre acá. Entonces, en ese caso, bueno, en el ejemplo que estamos mostrando, aparece un subeje, y ese subeje se llama A', o B', o C', no sé, o D', que es un eje como extra que aparece, digamos, dentro de los ejes que consideraba principales. Entonces, en ese caso, como digo, dibujaría yo el segundo piso, con esa forma, toda la cuestión, y digamos lo que ocurre entre el eje A, ¿no? Que es el muro del primer piso, y lo que ocurre con el segundo, ¿no? Lo dibujaría con una línea punteada, tratándolo como si fuese una especie de alero, ¿no? Como ya eso no importa mucho, pero organizo la mirada a eso, ¿no? Como, ok, tengo el eje A todavía, pero estoy trabajando en este caso como un eje A'. Eso yo creo que, pero sí, insisto, es compleja esta cuestión. Ahí es cuando empiezan como a agudizar detalles. Y por eso les recomendaría de que dibujen estas cuestiones cuando se vean en estos casos en lápiz mina y lo muestran en clases para poder tomar decisiones de cómo poder mostrarlo de mejor manera. Así que eso. ¿Más preguntas? Yo tengo una, profe. Cristian, dale. Que mi casa es de 2 pisos y mi segundo piso es como la mitad de grande que la primera planta. Uh-huh. Entonces, lo que queda como el espacio que no hay segundo piso en la planta es como alto, no sé si me entiendes. No. ¿Doble altura? Sí, es que está el primer piso y, por decirlo así, es súper alto, es como viga a la vista. Uh-huh. Ya sé. Y tiene unos ventanales de corredera y más arriba tiene unos ventanales más grandes. Uh-huh. Y como tengo un segundo piso también, ocupa como la mitad del espacio del primero. Entonces como que queda como para mirar desde arriba hacia el primer piso, no sé si me entiende. Tengo que dibujar el perímetro en el segundo piso. Es una buena pregunta eso. Es una buena pregunta eso. Ahora la respondo. Ya, digamos que tú tenías aquí, por ejemplo, un living, ¿ya? Acá, oh, que me queda re. Ahí, no, aquí. Profe, no sé si está compartiendo, por lo menos yo no veo. Ah, perdón, sí, lo había desactivado. Pero ya, voy a compartir ahora. Pero no alcanzo a explicar nada todavía. ¿Dónde está? Compartir. Pantalla 2. Ahí sí. Ya, aquí estoy dibujando un living a la rápida, ¿ya? Y aquí estamos dibujando el living desde el segundo piso. Y aquí tú tenés, por ejemplo, una baranda, ¿cierto? Que a lo mejor es como por acá, qué sé yo. Una cuestión así. Y como tú decís, este segundo piso, abajo se verían los muebles, ¿cierto? Estaría como, digamos, el sillón acá a lo mejor, acá hay otro sillón. Una cuestión así, ya. Y acá hay una tele, qué sé yo. Aquí un mueble, y aquí tiene una planta, qué sé yo. Sí, lo que pasa es que hay casos de que precisamente existe lo que se denomina la doble altura. Que cuando tú tienes un recinto, si miramos esto como si fuese un corte, tú tienes aquí un muro, perdón, aquí no dibujé la línea que sigue el muro, como el ancho del muro, aquí como para allá, y bueno, la de arriba sí está dibujada. Ya, entonces, vamos a dejarla ahí hasta el final, ya. Y aquí tenía un ventanal. Entonces tú tienes como un corte, tú tienes, digamos, este recinto, que es nuestro living, que me quedó horrible, bueno, y ya, esa es nuestra superficie, el primer piso. Y tú tienes una superficie, el segundo piso, la cual llega hasta acá, hasta ahí. Y existe lo que se denomina la doble altura. La doble altura es precisamente un piso que alcanza y atraviesa hasta el otro piso. Vamos a dejarlo un poquito más recto ahí,
Quería hacerlo con vectores, en realidad, es más fácil. Te juro que haciendo chiquito. Ya. Aquí tú tenías una cuestión así, así, así y así. Ya. Aquí tenías el piso que tendrá un ancho, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Vamos a ponerle igual del mismo ancho. Ahí. Ahí no sí. No, no me gusta. Voy a dibujarlo de nuevo. Ya, ahora sí. Entonces, como decía, desde nuestra planta, ustedes tienen aquí una doble altura de un living que tiene un ancho, ¿cierto?, de piso, tiene un ancho de muro, y aquí tienes una doble altura. Y esa doble altura tiene como un balconado en ese sector. A lo mejor tiene un detalle ahí, y sobre el cual nosotros tenemos, digamos, por ejemplo, una baranda, qué sé yo, ahí. Ignórenme, por favor, las valorizaciones en línea, si no estaría como una media hora como regulando. Ya. Así es como se vería el segundo piso, ¿no? Tú estás parado acá, eso significa que estarías parado como por aquí, ¿no? Dibujamos en planta, dibujamos solamente el recinto de la superficie, el muro se dibuja entero, tal cual aparece en mi ejemplo de acá arriba, los muebles no los dibujo en el segundo piso, sí los dibujo en el primer piso, pero lo que hago es colaboro ese dibujo con un par de líneas, así, como cruz. Y esa cruz significa doble altura, así de sencillo. Todo este leseo que hice era para poder explicar eso. Transformar, reflejar, creo que se vea al mismo grosor para que no piensen de que dibuja con una línea más delgada, pero bueno, sí. Una doble altura en rigor se dibuja así, con una X. Y eso significa de que este muro sigue para acá, y si tú me dices, claro, aquí hay, digamos, una ventana, un ventanal, y que a lo mejor el ventanal tiene, por ejemplo, una viga aquí, y desde esta viga existe otro ventanal acá arriba, a lo mejor porque esta habitación tiene una cualidad de luz tremenda, entonces ya dibujáis la ventana acá como corresponde, por supuesto, dibujáis la ventana como corresponde, eso ya está explicado, está explicado. Y digamos, aquí se dibujarían las ventanas del segundo piso, en la planta del segundo piso. En la planta del primer piso se dibujaría las ventanas del primer piso. Y en la ventana del primer piso sí se dibuja el mobiliario. En las ventanas del segundo piso no se dibuja el mobiliario, se dibuja esa X, que lo único que señala es que es el mismo recinto que el que está abajo. Ya, profe, gracias. Gracias a ti. Buena pregunta igual. Doble altura. Esa cuestión pasa. Otra pregunta. Más. Nada más. Bien. Si no hay nada más, buena suerte en sus trabajos, chiquillos. Cualquier cosa, no duden en mandar correo. Dibujen bocetos de lo que están viendo, ¿no? De repente como verbalizar precisamente lo que ocurre en un terreno o en un caso es como complejo, pero si dibujamos la cuestión, ¿cómo dibujo esto? Yo podría ayudarles más. Así que, bien. Si no hay más comentarios, voy a dejar de grabar. Y, por supuesto, que el resto de la hora tómensela para poder seguir avanzando, chiquillos. Es harto trabajo lo que